¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Otra edición más de Aciertos y Errores. Y un Aciertos y Errores que, como verán, está medio congestionado, digo, porque venimos de una gripe que tuvo a mal traer durante toda la semana y me dice la doctora que está acá que esto es muy común, ha sido en estos últimos días, algo como una gripe A que requiere no antibióticos, sino paracetamol y reposo. Así que ahí andamos, digamos, sin fiebre, pero con las secuelas de esa gripe. Por otro lado, queremos agradecer a Marcelo Matar, que nos convocó al programa de él, Buenos Aires Hoy, de esta misma señal, para charlar un ratito en ese programa que ya lleva varios años en la pantalla de Somos, de Cablevisión, de Multicanal, según cómo ha transcurrido en las distintas empresas a lo largo del tiempo. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a tener la posibilidad de charlar en un ratito nomás con Liz Díaz, que es la actual concejal del Frente de Todos, representante del movimiento Evita de 3 de febrero. Aspira, digamos, ya salió en todos lados con carteles y distintos spots con su candidatura a intendente. Le vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de lo que tiene que ver con esta interna que existe dentro del Frente de Todo, que las organizaciones sociales van por un lado, los sindicatos van por el otro, y como de esta temática vamos a hablar, también tenemos la chance de hablar con la abogada Andrea Giorgini, que es concejal mandato cumplido de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en el distrito de Hurlingham, que también tiene aspiraciones de estar al frente de ese distrito en el año 2023. Dos opositoras, mujeres ellas, que pretenden suplantar a hombres de la oposición en sus distintos distritos. Eso en un ratito nomás. También vamos a tener la posibilidad de hablar con el doctor Escrivo, porque junto con Amelia Franchi venimos hablando hace muchos días acerca de lo que tiene que ver con los residentes en el ámbito tanto de Capital Federal como de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El doctor Escrivo es un hombre que tiene larga trayectoria en la temática, si se quiere, gremial y política de los médicos. Y nos viene a aclarar este nuevo estatuto que se logró en la provincia de Buenos Aires. Esperemos que se respete, ¿no? Y esperemos que se cumpla por sobre todas las cosas. Así que esto es algo de lo que usted va a ver en el Aciertos y Errores de hoy. Por lo pronto vamos a comenzar el programa de hoy con un video de Horacio Alonso, que volvió a la actividad política el hombre. Es el actual titular de OSDEPIN y representante primario, digamos, o el titular de la mesa peronista de 3 de febrero, con un video que nos muestra su vuelta a esa actividad política luego de mucho tiempo de estar convaleciente. Sufrió una intervención quirúrgica y el 17 de octubre estuvo presente ahí con los suyos, con la mesa peronista, que en principio quiere y pretende ser protagonista en el 2023. El 2023 es algo de lo que vamos a hablar en el programa del día de hoy. El viernes presidí un plenario de la mesa y hoy estoy despidiendo a las compañeras y compañeros que en caravana van a participar del acto de la Plaza de Mayo convocado por el Consejo de Partido Provincial y el Consejo de Partido Distrital. El 17 de octubre es la fecha más importante del calendario peronista. Es el Día de la Lealtad, donde los peronistas reafirmamos nuestros principios doctrinarios y fundamentalmente nuestra lealtad a nuestro inmortal conductor. La militancia peronista es una pasión. No dejé de militar aún estando internado, lo que no podía era practicar. Ahora he comenzado a practicarlo y me reentusiasmo cada día porque renuevo mi esperanza y reafirmo mis principios y no se han marchitado mis sueños. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude.
Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Veíamos ahí a, bueno, una de las partes del peronismo que iba a concurrir a la Plaza de Mayo en un 17 de octubre, que tuvo un montón de actos que en definitiva muestran la realidad de un gobierno o de un oficialismo que vaya a saber cómo va a concluir todo esto, ¿no? Hubo no solo el acto que se mencionaba ahí de la Plaza de Mayo, también hubo el de obra sanitaria, pero hubo otro también en La Matanza, creo, ¿no? En La Matanza fue. Me acompaña Liz Díaz, que es concejal de 3 de febrero. Y bueno, ¿por qué hubo tantos actos el 17 de octubre? ¿Está bien que haya tantos actos? Yo creo que está bueno que el peronismo pueda expresarse en distintas instancias. La verdad que a mí me hubiese gustado que haya un solo acto y nos podamos mostrar todos juntos en Plaza de Mayo, pero creo que estos distintos matices que se dan dentro de nuestro movimiento se expresaron el 7 de octubre y igualmente en los planteos políticos que se hicieron en los distintos escenarios fueron los mismos. Con fortalecer el Frente de Todos, con fortalecer el gobierno de Alberto y Cristina y también plantear todo esto que nos falta, ¿no? Que tiene que ver con cómo hacemos para que los argentinos estemos mejor, para recomponer el salario y reducir la inflación. Liz, pero ese fortalecimiento que ustedes pregonan tanto al presidente como a la vicepresidenta con esta disyuntiva pareciera que no es tal, digamos. Sí, es cierto que en un movimiento y en un frente político como el Frente de Todos se dan muchos debates. Ahora también ninguno de los planteos, si bien podemos tener algunos más críticos y otros, algunos más disruptivos que otros, todos estamos dentro del Frente de Todos y nadie plantea una ruptura hoy. El debate político, cuando se da con responsabilidad, fortalece a nuestra herramienta, digo, ¿no? Muchas veces la obsecuencia y la falta de crítica es lo que estancó los procesos políticos y nos alejó de la gente también. A ver, yo lo que notaba era una particularidad en los distintos actos que se llevaron adelante y que tiene que ver con que tanto el de obras sanitarias, que lo encabezaron varios sindicalistas, buscan formar como una especie de herramienta electoral dentro de lo que es el sindicalismo. Hoy acabo de leer también que el propio Pérsico manifiesta que el movimiento de Evita también va a tener una herramienta, o busca la herramienta electoral de de las organizaciones sociales o del movimiento Evita. Digo, esta situación de que cada uno quiera competir electoralmente, ¿coincide con esto que vos planteás de esa discusión para él adentro, pero que en definitiva después cada uno va a tomar un camino propio, digamos? Bueno, también es muy simbólico, ¿no? El 17 de octubre, digo, fue la primera vez que los trabajadores se expresaron políticamente y un poco fue el reclamo que se dio en los distintos actos, ¿no? Como en nuestro caso, digo, desde las organizaciones populares, somos un nuevo emergente dentro de la política y condensamos un sector social en donde muchas veces los partidos políticos no le dieron ingreso, no le dieron la escucha necesaria y no lo hicieron protagonista. Y eso creo que es el debate que se tiene que dar y que es muy saludable que se haga dentro de una herramienta que también nos dio la democracia y que el que trabajó mucho para eso fue Néstor Kirchner, que son las PASO. Creo que si más allá de poder referenciar a uno u otro candidato, sino que pensamos en términos de proyectos políticos y de cómo de esos proyectos generamos expectativas, generamos esperanza a nuestra población, vamos a poder llegar con mayor volumen al 2023. En lo personal, ¿qué opinas de esta diáspora que se dio dentro del gobierno con esa disputa que pareciera que hubo entre el presidente, la vicepresidenta, inclusive hasta el actual ministro de Economía, piezas fundamentales dentro de lo que tiene que ver con esta alianza? Creo que la constitución del Frente de Todos es una experiencia
inédita para el peronismo, digo, como se dio, nosotros nos juntamos y nos costó muchísimo generar esa unidad, teniendo en cuenta de dónde veníamos, ¿no? De una fragmentación muy grande que le permitió tener a Macri una victoria, y al ver el escenario de crisis y de empobrecimiento de nuestro pueblo, bueno, era una responsabilidad de todos los dirigentes poder unirse y sacar a Macri. Bueno, eso lo hicimos, después nos tocó una pandemia y ahora una guerra, y creo que esas coyunturas dificultaron y fueron desgastando nuestro frente político y nuestro gobierno también. Y la verdad es que a mí, bueno, como a todos y los militantes, obviamente esas cuestiones nos preocupan, porque muchas veces desvían las discusiones principales que tienen que ver, bueno, con esto, cómo hacemos para que la gente viva mejor, para pensar un proyecto económico que nos permita vivir dignamente, que nos devuelva el trabajo, nos devuelva la posibilidad de tener una vivienda, una mejor educación y demás. Así que lo viví con mucha preocupación, y creo que esa situación hoy es una situación que está saldada, que obviamente muchos dirigentes también buscan poner afirmaciones grandilocuentes muchas veces en los medios como herramienta para posicionarse y no para dar un debate real. A ver, pero también es cierto que utilizaron la herramienta de este Frente de Todos para enfrentar al macrismo, pero estas divisiones permanentes también posibilitan la vuelta del macrismo, digamos. ¿No lo crees vos? Sí, yo creo que muchas veces la falta de canales de discusión interna hacen que eso se lleve a los medios de comunicación y parezca que eso es la política real. Ahora, digamos, si no se expresa en los medios, la verdad que en la calle no se expresa. En la calle la preocupación es otra. Y tiene que ver con eso, con cómo la gente hace para llegar a fin de mes, los aumentos de precios, las tarifas. Bueno, eso es a lo que nos tenemos que preocupar. Porque justamente lo que está en juego es cómo podemos estabilizar la economía y mejorar este proyecto de país para no volver al macrismo y no volver a la crisis y a la falta de empleo que todos los días veíamos en el gobierno de Macri. Eso a mí realmente me enciende todas las alarmas, porque hoy vos lo escuchás tanto a Macri, a Patricia Bullrich o cualquiera de los referentes del PRO, y lo que están planteando no es una crítica al gobierno anterior, o sea, critican porque no hicieron un ajuste más violento. Y para nosotros el ajuste significó volver a armar comedores, volver a que los trabajadores todos los días pierdan el empleo. Y bueno, son situaciones a las que no queremos volver, y tenemos la responsabilidad como peronistas, como dirigentes, de hacer todos los debates que tengamos que hacer respetando los canales que correspondan, ¿no? En el bloque próximo va a haber otra mujer también entrevistada. Y tienen una particularidad, tanto vos como la otra mujer que voy a entrevistar, y es que ambas aspiran a ser intendenta, en distritos opositores, ¿no? En un ratito vamos a hablar con Andrea Giorgini de Hurlingham. Y en este caso, vos ahí vemos unos avances en donde tenés aspiraciones de ser intendente de 3 de febrero. ¿Por qué llegaste a eso? Bueno, es un sueño que he tenido desde siempre, desde que empecé a militar. Quienes hacemos política queremos poder llegar al Estado para transformar y para tener las decisiones en la mano, digamos, y poder realmente resolver los problemas que tiene el 3 de febrero. Hoy lo que tenemos en 3 de febrero es un gobierno municipal que hace 7 años está gestionando y no puede resolver las prioridades que tiene nuestro distrito. Digo, cuando hablamos de trabajo, no se han hecho las gestiones necesarias para generar un parque industrial. Cuando hablamos de vivir con tranquilidad, nuestros vecinos todos los días lo que nos dicen es que hay una crisis realmente importante en relación a la seguridad, en donde hoy el narcotráfico está ganando terreno en todos los barrios de 3 de febrero, y eso dificulta la vida cotidiana de nuestros vecinos. Queremos solucionar esos y otros problemas también. Digo, en 3 de febrero no hay acceso a la salud. El acceso a la salud mental brilla por su ausencia. Hoy es un privilegio poder encontrar un psicólogo, tener acceso a esas cuestiones mínimas que en la pospandemia son centrales y que es desde el Estado que las vamos a poder transformar.
Por eso hemos decidido construir un espacio que pueda pensarse desde el peronismo, pero de un peronismo nuevo, transformado, un peronismo joven, y también pensar, como vos decías, ¿no? Como que viene la siguiente compañera que viene a entrevistarse, también desde las mujeres, ¿no? Que hoy podemos irrumpir en la política, también en los cargos de gestión, que demostramos que somos buenas también gestionando, y hoy quiero asumir ese desafío también en 3 de febrero. Vos sos concejal actualmente en el partido de 3 de febrero que tiene como intendente a Diego Valenzuela. ¿Lo charlan esto en el Consejo Deliberante? Digo, o el Consejo Deliberante, como se decía en la época de Curto, es una escribanía también. Sí, nosotros lo charlamos, damos los debates, nos peleamos, somos muy intensos para poder plantearlo, pero muchas veces vemos que el bloque oficialista tampoco es receptivo de estas demandas, ¿no? Ellos tienen la mayoría, entonces condicionan mucho las discusiones que se dan y que llegan particularmente al recinto. Porque nosotros, digo, los concejales podemos charlar, tenemos instancias de comisiones y lugares donde podemos debatir, pero después lo que llega al recinto, bueno, muchas veces está condicionado y si no es consensuado, las discusiones no llegan. A mí no me gusta decir que es la escribanía del intendente porque le quito, digamos, realmente a los compañeros que son concejales del PRO, que también trabajan, yo los veo, trabajan mucho los temas. Ahora, ideológicamente no compartimos muchas cosas y esas diferencias políticas llevan a que ellos no vean los mismos problemas que vemos nosotros, estén alejados de la realidad que hoy tiene 3 de febrero y, o están alejados o muchas veces deciden negarlo y buscan justificar mucho en los errores de la gestión anterior, ¿no? Yo noto que hay como una situación, digamos, bastante compleja para el ciudadano común, ¿no? Porque el ciudadano común se ha acostumbrado a ver a los distintos actores políticos, digamos, bien marcados entre oposición y oficialismo, pero que no hay una especie de acuerdo político en el cual, digamos, tenga como prioridad o primordial al vecino, digamos, ¿no? O al ciudadano común en cuanto a toda esta situación que vos bien marcás, digamos, que es crítica, digamos, y en definitiva, a lo que voy es que no es más necesario una especie de acuerdo político en donde se pueda convivir sin enfrentarse y que ese enfrentamiento no sea, en definitiva, un impedimento para lograr cosas para el grueso de la gente. Sí, esto que vos decís es de sentido común, ¿no? Sí. Y nosotros, de hecho, hoy tenemos la posibilidad de gobernar a nivel nacional y provincial, y sin embargo, el Frente de Todos ha puesto como prioridad también a 3 de febrero. Hoy el 80% de las obras que se dan en nuestro distrito son con fondos nacionales y provinciales. Entonces, los peronistas somos los primeros que tratamos de generar esos acuerdos y muchas veces priorizar las demandas que tienen los vecinos y dejar de lado diferencias políticas. Bueno, eso hoy lamentablemente el PRO en 3 de febrero no lo hace, nuestro intendente no le interesa hacerlo, no le interesó en la pandemia, donde era realmente una situación extraordinaria que todos nos tenía atemorizados y en ese momento, desde las organizaciones comunitarias, sociales, ¿Por qué atemorizado? políticas, porque no sabíamos lo que podía llegar a pasar, nosotros... yo estuve todo el tiempo en la calle y no hice una cuarentena, en el momento que podía, pero realmente la situación era extraordinaria y todos desde la política hicimos un esfuerzo muy grande para dejar de lado esas diferencias y decir, bueno, pongamos como prioridad la salud, pongamos como prioridad encontrar las herramientas para que los vecinos hagan una cuarentena y salvemos la mayor cantidad de vidas posible. Y sin embargo eso no lo pudimos hacer. Nosotros propusimos en el primer momento, por ejemplo, crear un comité de crisis que el intendente no lo quiso hacer. Y eso pasa hoy con otras circunstancias también. Esto que yo te cuento del ingreso al narcotráfico en nuestros barrios, se lo hemos planteado un montón de veces. Y las organizaciones comunitarias, los clubes de barrio, todo el tiempo también están dispuestos a abrir las puertas y decir, bueno, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo en 5 puntos que nos permita a los vecinos de los barrios vivir mejor? Y hoy el intendente decide negar esa situación, patear la pelota para afuera, culpar a la provincia de Buenos Aires, cuando por otro lado, cuando se le plantea al secretario de Seguridad cómo es esa relación entre provincia y nación y si se puede dar esa articulación, dice que es de mil maravillas, que realmente están coordinando bien.
Ahora, para solucionar los problemas de 3 de febrero, no nos ponemos de acuerdo. Sí, es medio complejo todo esto. Digo medio complejo porque esa situación se da de un lado y se da del otro también, digamos. O sea, viste como que todos tienen la mirada en función de lo que hace mal el otro. Y ahí me parece que está el gran meollo. Sí, pero lo que pasa es que también hay que entender cuál es la responsabilidad que tienen unos y otros, ¿no? Digo, hoy la responsabilidad del Ejecutivo es esa, es poder también abrir el juego, escuchar sobre todo y consensuar, en este caso con la oposición. Nuestro rol es poder marcar las prioridades que tienen los vecinos y controlar al intendente. Ya para ir culminando, Liz, ¿qué te dijeron tus pares, digamos? Porque uno camina 3 de febrero habitualmente y esta aspiración que vos manifestás de manera pública de competir para la intendencia el año que viene, también la tienen otros, digamos. Pares tuyos, digo, ¿no? ¿Qué te dijeron? Muchos me felicitaron, muchos también... Esos son los que no van a competir, digamos. No, algunos que van a competir también me felicitaron, ¿eh? Está bien, bueno. Sí, porque también entienden, y yo también entiendo y felicito si un compañero o una compañera quiere asumir este desafío, porque realmente es una responsabilidad muy grande, porque requiere mucho trabajo también, y porque creo que es saludable que haya más dirigentes y dirigentas que quieran poder competir desde legítimamente, ¿no? Con mucha humildad y con mucho compromiso por la intendencia de 3 de febrero. Digo, a nosotros en 3 de febrero nos faltó mucho la discusión política durante muchos años, ¿no? Y hoy es natural que se den estas discusiones y que haya compañeros referentes que quieran visibilizarse, que tengan expectativas. Y bueno, hoy a mí me toca asumir ese compromiso. La verdad que lo hago con mucha alegría también. Muchos de mis pares también me conocen hace mucho tiempo, saben que soy una militante y que eso que hacemos hoy, sin estar en el Estado municipal, que es mucho, que ayuda a los vecinos a resolver problemas, bueno, lo queremos llevar a la intendencia. Así que muchos están contentos. Veo con buenos ojos que las mujeres, digamos, tengan esos roles que por mucho tiempo y en gran porcentaje lo han ocupado los hombres, ¿no es cierto? Y bueno, la historia manifiesta que, no digo que no nos ha ido muy bien, pero nunca dejamos de tener problemas, digamos, ¿no? Sí, para nosotras es un desafío importante porque las mujeres, además de tener nuestra jornada laboral, también nos hacemos cargo de las tareas de cuidado y muchas veces la política es un territorio hostil. Yo milito hace mucho tiempo y la verdad que siempre lo hice en un territorio de varones. Claro. Entonces, un poco estoy acostumbrada y un poco creo que tengo la tarea también de abrir las puertas para que otras compañeras también puedan hacer lo mismo. Sí, sin lugar a duda, y eso es valedero. A ver, lo que pasa que remontar demasiado alto a veces te hace correr riesgos la vida, digamos, ¿cierto? Uno lo tiene en claro en función del atentado que sufrió la vicepresidenta hace pocos días, ¿no? Digo, es una mujer con un fuerte protagonismo que, bueno, que evidentemente provoca este tipo de situaciones también, ¿no? Sí, a Cristina no solamente la golpean, la violentan por ser mujer, sino también por ser una mujer que ha ejercido el poder para darle poder y para darle dignidad a aquellos que no la tenían. Entonces eso es lo que hoy molesta y también genera estos discursos de odio que, bueno, que seguimos viendo y lo seguirá investigando la justicia, que la pusieron en peligro. Y pusieron en peligro no solamente a Cristina, sino a la democracia misma, que es algo que tendremos no solamente que repudiar, sino trabajar para que no pase nunca más. Tal cual. Es así, lo de las mujeres es fundamental. Después hay otras que terminan en Gran Hermano, digamos, ¿no? Que habría que verlo también, digamos, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí, hay de todo y yo creo que particularmente, bueno, no quiero opinar de la compañera que está en Gran Hermano, pero digo, hay muchas mujeres que realizan una militancia muy invisible, ¿no? Y muchas veces a nosotras se nos pone en el lugar de, bueno, no, ustedes hacen lo social y los varones lo político. Y creo que no tiene otra raíz que no sea el machismo y el patriarcado que estamos intentando combatir durante mucho tiempo, y el movimiento feminista nos da a muchas o nos ha dado el valor para poder animarnos también. Liz, te agradezco mucho tu presencia acá. Nos vamos a seguir viendo. Calculo que si vas a ser candidata, en otro momento también vas a pasar nuevamente por acá, por este Exacto, asiento. por supuesto, porque siempre es un placer. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y como lo dijimos recién, tras la pausa, Andrea Giorgini,
otrora concejal de Hurlingham, también con serias intenciones de ser candidata a intendente de ese distrito, que es actualmente conducido por Juan Zabaleta, nuevamente, porque vino a reemplazar a retomar su función, su cargo de intendente tras el periodo que estuvo Celsi y el hombre Juanchi en el Ministerio de Desarrollo Social. Tras la pausa hablamos con ella. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Y lo habíamos manifestado, tenemos la oportunidad también en esta vez, varias mujeres, ¿no? Recién Liz Díaz, de 3 de febrero, y tienen la particularidad, como dijimos al comienzo del programa, que son mujeres que pertenecen a la oposición en los distintos distritos. Y otra de las particularidades es que también aspiran a ser candidatas a intendente el año próximo, ¿no? Liz Díaz en 3 de febrero, y Andrea Giorgini, que es la que me acompaña en esta oportunidad y vía Zoom del otro lado, lo quiere hacer en Hurlingham. Creo que estoy en lo cierto, ¿no? Andrea, antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Gracias a vos y a toda la audiencia. Sí, yo creo que todavía es muy pronto para hablar de candidaturas y trato de ser muy responsable con eso, pero por supuesto mi vocación de ser intendente en algún momento está. Nací en Hurlingham, mis viejos también, mis abuelos están acá desde tiempos inmemoriales, así que cualquiera que hace política anhela, sueña con en algún momento dirigir los destinos de sus vecinos, aportar a mejorar su municipio, y creo que fundamentalmente porque acá vive toda la gente que más quiero. Uh-huh. ¿Cómo lo ves a Hurlingham? Porque está en un momento particular, digamos, volvió el intendente electo a ocupar el puesto ese tras haber incursionado en el Ministerio de Desarrollo Social, y hubo más de un año de intendencia interina por el propio Damián Celsi, digamos, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos desde un lugar obviamente opositor? La verdad que lo que más lamento es que los vecinos muchas veces sean rehenes de las miserias de la política, de las disputas partidarias, ¿no? Porque ayer mismo, por ejemplo, visité un merendero a la tarde y me decía que en esta especie de acefalía de estos días, de lo que, digamos, estuvo entre que Celsi de la Cámpora dejaba el gobierno y la asunción de Zabaleta y el reacomodamiento de todos los funcionarios, no tiene dónde pedir mercadería, no tiene quien la atienda, no recibe ciertas cosas, bueno, y así pasa en un montón de otros ámbitos. O sea que de mi parte, lo que discuto en tal caso es que no sea ordenada esta transición, siendo que son parte de la misma coalición, fueron electos en la misma boleta y ha sido muy desprolijo el desembarco de la Cámpora, como lo es ahora la reasunción de la gente del actual intendente. O sea, no lo ves con buenos ojos. No es que no vea con buenos ojos que vuelva Juanchi a nuestro distrito. Creo que fue el intendente electo y que está bien que termine su mandato en Hurlingham. Para eso lo eligieron los vecinos, para eso lo votaron, para que sea intendente de Hurlingham.
Así que eso, por supuesto que sí lo veo con buenos ojos. Lo que no veo con buenos ojos es la desprolijidad de la ida, la vuelta, o sea, no entiendo por qué había que cambiar todos los secretarios y ahora volver a hacer nuevamente todos esos cambios, y no solamente la figura del jefe del ejecutivo local, ¿no? Ujú. Porque La era un semana, interinato. ujú. La semana pasada estuviste, bueno, habíamos visto la posibilidad de charlar en el programa, pero tuviste que ir a Mar del Plata, ahí en un encuentro en donde estuvieron varios referentes de Cambiemos, digamos. ¿Qué conclusión sacaste de esa visita, de ese viaje? Fui con muchísimo gusto, encantada de participar del plenario de toda la provincia de Buenos Aires. Se había hecho hace poco un plenario de la primera sección electoral en Olivos y ahora se hacía ya de toda la provincia, un plenario conducido por Patricia Burlich, era de su espacio, la Fuerza del Cambio, y estaban también Joaquín de la Torre y Javier Iguacel, que son precandidatos a gobernadores ambos. Cristian Ritondo, bueno, y estaba lleno de personalidades de la política, filósofos, escritores y demás. La verdad que lo que más me traje fue un enorme entusiasmo por seguir tratando de llevar los conceptos y los valores que defienden tanto Patricia como Javier y Joaquín para recuperar el rumbo del país, porque creo fielmente que es por ahí, creo que el país necesita orden, que orden tiene que dejar de ser una mala palabra, que tiene que volver a ser una palabra valiosa, ¿no? Orden en las cuentas, orden en las calles, orden en las escuelas, orden nuevamente, que no estén las calles constantemente tomadas y el ciudadano que va a laburar a las 7 de la mañana no pueda transitarlas, llenos de protestas, los colegios. Ahora en Hurlingham, por ejemplo, tenemos nuevamente 2 colegios sin clases, cuando no es por una cosa es por la otra, o sea, volver a ordenar las prioridades, como uno las ordena en su casa. Yo fui muy crítica en el invierno cuando se hizo acá en Hurlingham el parque de invierno, ese parque de vacaciones grandilocuente, mega magnificente, con autitos chocadores, con un montón de cosas, cuando ibas al hospitalito y no había yeso. O cuando había 2 escuelas con clases suspendidas por falta de gas, por falta de ventanas y por falta de puertas. Creo que a eso tenemos que volver, a ordenar las prioridades, ¿no? Dejar de hacer jueguitos para la tribuna, dejar el pan y circo y ponernos a trabajar en serio en el país que merecen nuestros hijos, porque antes veíamos que se iban los narcos y ahora vemos que los que se van son los jóvenes constantemente. Vos te referencias mucho en Patricia Bullrich, al menos en tus redes aparece ella muy a menudo. De hecho, recién nombrabas la presencia de la propia Bullrich como figura principal en Mar del Plata. Digamos, ¿vos considerás que Patricia va a ser la persona indicada para llevar ese orden que vos tanto pones el énfasis? Sí, yo no tengo ninguna duda que Patricia es justamente una de las políticas que tiene las características necesarias para dar esa pelea, ¿no? Que tiene determinación, que tiene firmeza, que tiene coraje, ya lo ha demostrado. Yo creo que le ha tocado atravesar una situación eh, terrible, dificilísima, cuando fue el caso Maldonado, y decidió ser ella la que tome el toro por las astas en lugar de tirar por la ventana a un gendarme y esperar que se resuelva el caso como corresponde, y la vi trabajar con esa misma firmeza todo este último tiempo. Yo sé bastante que formo parte de su equipo, pese a haber encabezado la lista de Manes, siempre fui del PRO, y quizás había como una confusión en eso. Alguna que otra vez me preguntaron si era radical. Eran ambas listas de Juntos, con lo cual en las 2 listas había una integración de gente del PRO, peronistas, radicales. Hurlingham fue justamente uno de los pocos casos en donde alguien del PRO encabezó esa boleta, y vengo trabajando con ella hace mucho y siempre la veo trabajar en ese mismo sentido y creo que me representa. Yo he demostrado también varias veces que las cosas no se dicen, se hacen. He votado sola en contra del aumento de impuestos cuando fue en plena pandemia, en más de una oportunidad he tenido el coraje de hacer cosas que otros no se animaron. Así que claro que me representa, tanto ella como Javier, que además hace un trabajo con las tasas en su municipio muy admirable, Joaquín, que ha trabajado muchísimos años en la ciudad de San Miguel y la ha mejorado. Para los vecinos de Burlingame, vos preguntabas hace un rato cómo la veo,
la veo que atrasa. O sea, yo nací acá y cuando era chica los municipios aledaños eran menos lucidos que Burlingame, y hoy veo todo lo contrario, y muchos vecinos eligen mudarse a Bellavista, eligen mudarse a Palomar, eligen mudarse a Caseros o mandar a sus chicos a otros colegios afuera o otros clubes. O sea, creo que vamos perdiendo nuestra idiosincrasia, vamos perdiendo la belleza característica de Burlingame, de sus paisajes, de la limpieza, y bueno, para eso es para lo que quiero trabajar. ¿Vos crees que, digamos, porque Cambiemos también llega o Cambiemos o Juntos llega con una situación bastante dividida, ¿no? En cuanto, o al menos con varios protagonistas, para decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, hasta el propio radicalismo busca un protagonismo, digamos, que manifiestan ellos que no tenían hasta hace poco, o al menos en la gestión anterior. De hecho, hasta las palabras del propio Manes causaron una situación bastante compleja dentro de las fuerzas de ustedes, digamos. ¿Vos cómo crees que se va a resolver esta situación para el adentro de Cambiemos o de Juntos? Yo la verdad que celebro que se den todos estos debates y todas estas diferencias y que se den ahora. Hoy estamos en una etapa previa a la elección, entonces justamente es el momento de discutir, de debatir, de acordar también, de tender estrategias comunes. Lo que no nos puede pasar es llegar al gobierno con todas estas diferencias. Eso es lo que no nos puede pasar, porque está visto, porque lo hemos visto durante estos más de 2 años y pico que lleva el gobierno actual, las consecuencias que trae, ¿no? ¿Qué pasa cuando una vicepresidente no se pone de acuerdo con el presidente y vuelan ministros y la inflación se va por las nubes y el dólar sube? O sea, creo que Juntos tiene un montón de cuadros, un montón de dirigentes valiosos que estarían en condiciones de dar la batalla en unas PASO y que la gente elige si quiere un perfil más moderado, un perfil más firme, más a la derecha, más a la izquierda o más en el centro, los diferentes perfiles que puede llegar a tener de dirigentes, pero que sea ahora, que sea en este momento, que es justamente el momento para eso. Lo que no nos puede pasar es llegar al gobierno con 2 ministros que no se hablen, un presidente que no se hable con la vicepresidenta y todas esas cuestiones, porque eso es ya no ruido de la política, sino calidad de vida peor para la gente. La última, tienen muchas chances el año próximo de ser gobierno, digo, ¿no? O sea, está claro, las encuestas nos marcan así, hay muchas posibilidades de que sean gobierno nuevamente. ¿Vos crees que si eso sucede, están en condiciones de hacer un gobierno, si se quiere, solitario, digamos, sin acuerdos políticos con sectores que hoy, digamos, ustedes, digamos, no digo que agreden, pero sí hostigan de manera permanente, digo, hasta el mismo oficialismo? ¿Crees que van a poder gobernar sin esos acuerdos políticos o sin ese diálogo y acercamiento? Que al menos esto lo digo yo, ¿no? A mí me parece que la sociedad le está pidiendo a la dirigencia política un poco eso, ¿no? Yo no tengo duda y escucho lo mismo que vos, o sea, que se pide diálogos, consenso y construcción de este puente. Lo que pasa es que en toda mediación, en todo diálogo, hay dos partes que tienen que llegar a un punto en común, de acuerdo, donde ambas hacen recíprocas concesiones. Yo creo que lo que no podemos tomar como diálogo es un contrato de adhesión a lo que el oficialismo propone. Me parece que eso no quiere decir que la oposición no tenga vocación de dialogar, de consensuar y de hacer el mejor gobierno posible. La Argentina hoy necesita de la madurez de todos los dirigentes políticos. Ayer leía lo que ponía Esteban Burlich en su Twitter, que es un gran referente para mí, gran referente, me acompañó en la campaña de Burlingame con su situación de salud y todo, y lo valoro y lo aprecio y demás, y él siempre es un tendedor de puentes y un llamador al diálogo. Claro que tenemos que ir en ese camino, pero para eso tenemos que pensar no en políticas a corto plazo que le asegure a uno o a otro ganar una elección, sino en políticas en beneficio de la gente que puedan ser sostenidas en el tiempo por uno u otro gobierno, independientemente de que se altere la fuerza política
en cada elección. Y tiene que haber voluntad de ambos espacios políticos, tiene que haber voluntad de los empresarios, tiene que haber voluntad de los gremios, tiene que haber voluntad de todos los sectores. Lo que no puede haber es un contrato de adhesión del gobierno a los sindicatos, del gobierno a los empresarios, o de la fuerza mayoritaria del Congreso imponerse porque es lo que le conviene para hacer ruido. Creo que la generosidad tiene que estar de parte de todos los espacios políticos y no solo de quienes hoy somos oposición y pretendemos llegar al gobierno. Yo creo que en Juntos no está la vocación de llegar al gobierno porque el Frente de Todos está haciendo un desastre. Ninguno querría que esté haciendo un desastre, porque vivimos acá, pagamos las consecuencias, son nuestros hijos los que se van, lo avaliaron a mi hermano hace unos meses en un asalto, o sea, las cosas nos atraviesan como ciudadanos también, no somos ajenos a eso. Creo que tiene que haber una madurez de todos los espacios, no solo de Juntos por el Cambio, sino de todos los espacios. Sí, en eso acuerdo totalmente, digo. Yo por eso te planteaba esta situación. Me parece que acá convivimos todos, digamos, los que piensan de una manera, los de otra, y me parece que por ahí tendría que ir un poco la cuestión en lo político. Nada, es lo que a uno desde este humilde lugar se le ocurre, ¿no? Así que, nada, esperemos que eso suceda, ¿no? Porque también hay historia, ¿no? Ustedes también fueron gobierno hace un poco tiempo, digamos, también, ¿no? Y eso pareciera que también tiene que estar dentro de la discusión, porque errores y aciertos, que como se llama el programa, creo que tienen todos, ¿no? Seguro, ojalá que el próximo gobierno tenga más aciertos que errores, porque creo que es lo que la Argentina necesita. Hoy estamos tocando fondo, ya no hay más margen. La verdad que o nos ponemos todos a la altura de las circunstancias o vamos a ser muy pronto todos esos países a los que le temíamos y los nombrábamos como el gran cuco, ¿no? Que vivían tan mal y demás, y ya estamos en la puerta de convertirnos en eso, con una inflación altísima, con una inseguridad altísima, con el dólar por las nubes, y no por lo que el dólar implica de que la gente no puede viajar a Miami a traerse remeras, o sea, por lo que el dólar implica en la producción, por lo que el dólar implica en lo que suben los costos cotidianamente de los alimentos. Sube el dólar y al otro día vas a comprar, no sé, la leche y está más cara, porque van subiendo el combustible y toda la cadena de producción y demás. Ojalá, y lo repito, que el próximo gobierno, yo aspiro a que sea de mi espacio político, pero si no lo es, que el próximo gobierno tenga muchísimos más aciertos que errores, porque creo que ya no hay margen. Andrea, te agradezco mucho tu presencia acá en Asientos y Errores. Has sido muy amable por charlar un ratito con nosotros. No, por favor, los amables fueron ustedes en invitarme. Un gusto. Un saludo a toda la audiencia. Andrea Giorgini, ahí clarita en cuanto a su mirada de la política, y también, lo decía al principio del programa, es otra de las mujeres que aspira a conducir un municipio, ¿no? No está mala la idea de que las mujeres sean conductoras o intendentas, intendentes, no sé cómo quieran llamarle, porque ahí entramos en otra discusión. Tras la pausa vamos a nuestro último bloque para hablar con la doctora Amelia Franche de Salud. Más luz en Morón. Ya instalamos 10.000 nuevas luminarias LED para tener espacios públicos más lindos y seguros. Sin pausa, estamos renovando toda la iluminación de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Último bloque de este Aciertos y Errores, y no podíamos dejar de hablar de la temática de salud, pero en este caso esta temática de salud tiene que ver un poco con la política. ¿Por qué? Porque hace rato que venimos junto con Amelia hablando de la temática de los residentes, tanto en el ámbito de Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. Pero Amelia, que bien describía vez pasada la situación de esta parte de la salud que tiene que ver con personas que trabajan de una manera particular, lo trajo al doctor David Escribo, que el hombre la tiene más clara que nosotros dos, ¿no es cierto? ¿Cómo anda, Amelia? La verdad que David Escribo, nefrólogo, médico, ex presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Belgrano, y con una amplia experiencia respecto a todo lo que está sucediendo en residentes aquí en provincia y en capital. Así que, y en la provincia de Buenos Aires, hubo un montón de novedades. Un montón de novedades en estos pocos días. Así que, David, un gusto escucharte, estar con nosotros, y nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo es el tema y cómo está resolviéndose, y si se va a resolver. Bueno, gracias por el espacio. Yo creo que el agradecimiento es para los residentes que han estado en lucha durante mucho tiempo. Yo soy consciente porque concretamente hubo un cambio del Estatuto de Residentes que tiene algunos puntos que son beneficiosos para el ejercicio profesional, mejoran sus condiciones laborales, intenta evitar que sean mano de obra barata. Inclusive ellos hacen la residencia porque se especializan, tienen el deber de aprender en todos esos años que hacen la residencia, ¿no? Esto es fundamental, sí. No es mano de obra barata. Es una etapa en la cual están en formación. Si bien la formación en los médicos, nosotros lo sabemos, es continua. Permanente, claro. Pero es una etapa de formación intensiva que el residente lo tiene que aprovechar de los docentes que pueden instruirlos durante esa etapa de 4 años que les posibilita hacer un ejercicio independiente de la profesión en su actividad diaria posteriormente, y los inserta a nivel, o trata de insertarlos a nivel laboral. Hasta ahora hay una situación en la cual quedan algunas veces solos o comparten inclusive guardias con algunos médicos de planta, pero que son escasos, y a veces quedan trabajando solo en las unidades de hospitales, centros de salud. Y bueno, no es la idea, el residente está aprendiendo, digamos, es como en una escuela primaria o en una secundaria, que el alumno vaya y lea del libro y aprenda solo. Tiene que tener alguien que lo instruya, que es el docente, digamos, el docente siempre tiene que estar. ¿Por qué, David, hay poca cantidad de médicos de planta que enseñan? ¿Qué está pasando en este momento, en esta realidad del país? Creo que el número uno son las malas condiciones y los sueldos insuficientes que padecimos junto con el resto de la población, digamos. No es una particularidad que le ocurre al profesional médico y a los profesionales de la salud en general, porque incluimos enfermeras y demás, personal de limpieza, digamos. El punto número uno son buenos sueldos. Cuando hay buenos sueldos es tentador ir a buscar trabajo en el lugar que uno desea estar, porque la historia de los médicos es que siempre deseamos trabajar en una institución donde nos podamos formar y donde podamos compartir con otros colegas la experiencia de atender pacientes en forma multidisciplinaria, que en definitiva redunda en beneficio del paciente, porque es el paciente el que se beneficia, a quien nosotros nos debemos. ¿Y por qué se dio esta situación, digamos?
A ver, porque vos bien hablás del tema de los sueldos, ¿no? Pero la falencia de los sueldos tuvo que ver con los residentes o con los en este caso, docentes o doctores, digamos, ¿no? No, creo que es una responsabilidad política. Se han venido atrasando desde la Asociación de Profesionales del Hospital Regional de SICOP, con las distintas regionales y SICOP Central, a nivel del ámbito provincial se viene luchando por mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos desde hace muchísimos años. Del Estatuto de Residente yo participé particularmente desde cuando estaba el ministro Mate, que fue un psicólogo, que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ya en esa etapa teníamos participación en la discusión del Estatuto de Residentes y le hacíamos mejoras. Lamentablemente después no se implementaban, no sé por qué, porque no había voluntad política, porque cambiaban los gobiernos, por lo que fuere. En la etapa anterior no se hizo nada, digamos, todo lo que se hizo fue tratar de no crear nuevos hospitales, de no hacer nada. O sea que expectativa hacia atrás no tengo. Ahora tenemos la expectativa porque el nuevo estatuto es un puntapié inicial para que se implemente. A ver, ese estatuto del cual vos hablás se dio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en estos últimos días, impulsado, hay que decirlo, por esta entidad que es SICOP, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué varía? Ahí enviamos unos cuadros donde está lo básico, ¿no? Pero importante, vos sabés que los residentes no pueden trabajar afuera, son full time los primeros años. Bueno, lograron que en el cuarto año les permitan hacer guardias pagas en otros lados, o en el mismo hospital o el lugar donde están, y aparte de los aumentos les van a pagar un plus por guardia. Pero eso es lo importante de todo esto para mí, entender que no son guardias de 24 horas, que en realidad en todo el mundo no existen prácticamente, son guardias de 12 horas. Y esto es muy importante. Y no sé si pensás que trabajar el sábado no sea importante, pero lo sacaron a los sábados. No trabajan sábados. Es un poco equiparar a condiciones que hay en la ciudad de Buenos Aires. Siempre por mejores sueldos hubo un drenaje de residentes hacia la ciudad de Buenos Aires. Una vez que tomaban posesión de su cargo, se iban porque, bueno, tenían mejores sueldos. Hoy en día está medio, no conozco exactamente los valores, pero están más cercanos. Y sobre todo con este avance en la provincia. Mucho mejor el sueldo de ciudad, mucho mejor. Pero hay que por el mismo trabajo, nuestra Constitución reza por mismo trabajo, mismo sueldo, independiente de todo. No estaría funcionando ese punto de la Constitución, no solo en los médicos y doctores, sino en un montón de aspectos más, digamos. Sería imprescindible que se cumpla. Lo fundamental es que el estatuto se implemente y nosotros vamos a vigilar que se ponga en práctica. Lo otro que queda por discutir una vez que se implemente el estatuto y se cumple, hay cumplimiento de lo postulado en el estatuto, lo que se debe ver es que se discuta regionalmente, porque el estatuto se debe adaptar a las distintas regiones, distintos hospitales, centros de salud, porque esto es global, son condiciones básicas. Después habrá que discutir especialidad por especialidad. Por dar un ejemplo simplemente, digamos, el residente va a estar de guardia 12 horas, se le debe garantizar su formación, su actividad docente, recibir información desde los docentes, pero las especialidades quirúrgicas, por ejemplo, tienen que tener entrenamiento quirúrgico, porque nosotros pretendemos que una vez que sale, termina, tenga capacidad de operar. Claro. De manera que hay que ver de qué manera se garantiza que el número de horas
el número de operaciones que debe hacer cada residente para decir, bueno, yo ahora me animo a operar un apéndice, una hernia, me animo a operar una vesícula, me animo a operar cosas más complejas, digamos, incluso los neurocirujanos, digamos, que tienen una etapa posterior, pero hay que garantizarle ese aprendizaje, porque queremos que surjan, como han surgido en nuestro país, especialistas de altísima calidad. De manera que tenemos que propender a obtener esos logros. No que sean autodidactas. Claro. Esto es un puntapié inicial muy bueno, producto de la lucha que se ha llevado a cabo. Agradecemos la firma, por supuesto, porque esto hay que reconocerlo, hay que reconocer que es producto de la lucha y hay que seguir luchando para que se implemente y se perfeccione. Así como el médico, las médicas, los médicos viven en formación permanente, debe ser revolucionario también el estatuto, se debe ir adaptando, regionalizando y incorporando nuevas medidas para que sea bueno para todos e incluyendo la voz de los que reciben esos beneficios, que son los pacientes. Hay bastante para charlar, pero ya que vamos a cerrar este bloque contándote que la campaña que hablamos de rubiola, sarampión y varicela, que es una dosis, aparte de si la tienen o no la tienen de antes, niños de 1 a 4 años deben darse este refuerzo, porque está aumentando el sarampión. Ahí vemos el... Vamos a ver exacto. Quedan pocas semanas para esta campaña. Acérquense, el que tenga un niño de 1 a 4 años, acérquese y tienen que darle la vacuna porque es muy, muy importante. A seguir vacunándose. A seguir vacunando, sí. Doctor, señor. Le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, Gracias David, por estar con nosotros. por darme la oportunidad. Amelia, gracias. Nos vemos. Nos vemos, ¿no? Bueno, y nosotros empezamos a irnos. Cumplió 63 años el distrito de 3 de febrero, ¿saben? Y ahí ustedes ven un poco que hubo festejo, obviamente es el fin de semana pasado. Estuvo Kiss, estuvo Queen, aquellos que les gusta la música, obviamente. Son grupos que imitan a esas grandes bandas, ¿no? Lo que sí estuvo en persona y realmente ella fue Patricia Sosa. Así que nos vamos con un poquito de Patricia Sosa. Nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Puede ocurrir que hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastarán dos simples canciones para echar una mano, se podrían hallar 1000 razones para ser más humanos. Puede pasar.